Bien, recordemos plenamente que obviamente la probabilidad como tal, hemos dicho, se aleja de la concepción tradicional de mero azar, suerte, chance, ¿no? Habíamos dicho que efectivamente la probabilidad es pues no una medida numérica de la posibilidad que un evento ocurra, debe tener pues no una cuantificación que generalmente otorga pues un valor de la escala de 0 a 1 cuando hablas de proporción y cuando obviamente hablas de porcentaje de 0 a 100%. Habíamos dicho, ¿no?, que sobre todo en el transcurso de esta recta de valor, si tú quieres entre 0 y 1, si tú quieres entre la certidumbre y la incertidumbre, el proceso de toma de decisiones sobre todo quiere, ¿no?, fundamentarse en probabilidades objetivas, medidas numéricas, cuantificables, magnitudes, antes que obviamente simples juicios de valor, ¿sí?, opiniones, intuiciones, corazonadas, etcétera, que particularmente te otorgan la probabilidad subjetiva, ¿no? Entonces, esa. Ahora bien, decíamos, en todo procedimiento donde queda involucrada la probabilidad, hay que distinguir evidentemente que la probabilidad va a ser pues no una medida numérica fruto pues no de un resultado o fruto de la ocurrencia de un evento cualquiera que va a ser pues no parte de los posibles resultados que puede tener un experimento estadístico. En ese sentido, habíamos definido experimento sí como un proceso con resultados bien definidos y en los que en cada repetición puede ocurrir solo y solamente uno de los posibles resultados del experimento. El conjunto de todos los posibles resultados del experimento, decíamos, es el espacio muestral. Y asimismo, cada uno de estos posibles resultados del experimento se denominan también puntos de la muestra, ¿no? Esto sobre todo para familiarizarnos con la nomenclatura, si tú quieres, la forma, ¿no?, de expresarnos acerca de la probabilidad. Pues ahí veíamos, sí, y consultábamos algunos experimentos con sus resultados y sobre todo hacíamos un atisbo a lo que es la siguiente sección, que era prácticamente un indicio a la asignación de probabilidades. Es decir, obtener esta medida numérica, ¿no?, cuantificable, ya sea una proporción o un porcentaje, ¿no?, con los cuales medimos la probabilidad. Entonces, por ejemplo, decíamos, cuando yo lanzo un dado y quiero, por ejemplo, ganar una apuesta diciendo que me va a salir un 6, ¿sí?, el 6 es uno de 6 posibles resultados, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de que se verifique el evento que me salga un 6, ¿sí?, es uno de 6, ¿no?, lo cual entra pues dentro de la medida numérica de 0,1667 o 16,67% de probabilidad que eso ocurra. Como ven ustedes, ese cálculo, ¿no?, que es básicamente pues no una división, o si ustedes recuerdan en métodos 1 prácticamente el cálculo de una frecuencia relativa, ¿sí?, nos sitúa sobre todo en esta posibilidad porque sabíamos el número de resultados posibles del experimento. Y el hecho de que me salga 6 es uno de estos 6 posibles resultados. Por eso que el determinar el número de resultados posibles es un paso fundamental en la asignación de probabilidades dentro del análisis pues, ¿no?, de las probabilidades asociadas a los distintos resultados que pueda tener el experimento mencionado. Evidentemente no siempre es muy fácil o sencillo, ¿sí?, contar el número de resultados, como hemos dicho, ¿no?, en este caso tirar un dado, tirar una moneda, etcétera, etcétera. Para ello se establecen lo que se denominan métodos y procedimientos relacionados con reglas de conteo, así también métodos como las combinaciones y las permutaciones que nos van a permitir identificar y sobre todo, ¿no?, contar el número exacto de posibles resultados del experimento, puesto que este es un paso vital necesario en la asignación de probabilidades. Ya habíamos comenzado analizando si cómo nosotros podríamos aplicar, ¿sí?, el conteo de resultados en un experimento de pasos múltiples. Un experimento de pasos múltiples, mencionábamos, es aquel donde obviamente se tienen más obviamente de una secuencia como parte del experimento. En el experimento de pasos múltiples, como es pues el caso del lanzamiento de una moneda, en este caso en 2 oportunidades seguidas, nosotros tendríamos que determinar el número de posibles resultados del experimento, a veces sin necesidad de listarlos. La regla básica para obviamente contar el número de resultados en experimentos de pasos múltiples
nos habla simplemente de un producto simple, ¿no? Dice, si un experimento se describe como una secuencia de k pasos con n sub 1 resultados posibles en el primer paso, n sub 2 resultados posibles en el segundo paso y así sucesivamente, el número total de resultados de experimentos está dado por el producto de los números de resultados en cada uno de los pasos. Generalmente, cuando hacemos un experimento de pasos múltiples, un diagrama del árbol o diagrama de probabilidad es la herramienta precisa para muchas veces calcular no solo pues las probabilidades, sino también listar los resultados con obviamente el detalle completo que el experimento en este caso podría mostrar. Como dice ahí, representación gráfica que nos ayuda sobre todo a visualizar este experimento de pasos múltiples, donde cada trayectoria nos va a mostrar, pues, ¿no?, desde el punto de partida, es decir, el nodo en el extremo izquierdo, una secuencia única de resultados. Si nosotros lanzamos dos veces seguidas una moneda, seguramente en el primer paso o en el primer lanzamiento podríamos tener estos posibles resultados, que me salga cara o que me salga cruz. En el segundo lanzamiento, evidentemente y tomando en cuenta cada uno de los posibles resultados del paso número 1, me puede salir nuevamente una cara o una cruz. A partir de la cruz que me podría salir alternativamente lo mismo, cara o cruz. Por lo tanto, como ven ustedes, siguiendo las ramas, por así decirlo, del árbol, en este diagrama, nosotros vemos que el primer posible resultado en una secuencia de dos lanzamientos de una moneda es que en el primer lanzamiento me salga cara y en el segundo me salga cara. Ya por si acaso aquí las letras abreviadas vienen de la traducción del libro, que a veces pues no traduce totalmente los diagramas incluso, ¿no? Aquí le ha puesto algo head, ¿no? Generalmente en inglés se dice head de la cara y tail el reverso, pues, ¿no? O el cruz, cola, ¿no? Entonces cara cruz sería la segunda opción, y la tercera cruz cara y la cuarta cruz cruz. Cada uno de estos posibles resultados es único. Por lo tanto, si nosotros tendríamos necesidad de listar dichos resultados, podríamos nosotros representar el espacio muestral de la siguiente forma. S, ¿no? S aquí, ¿sí? Su acrónimo en inglés de space o espacio es igual a, dice, abro llaves, aquí tú tienes el cara cara, el cara cruz, el cruz cara y el cruz cruz, ¿no? Entonces ahí están listados los cuatro posibles resultados. Entonces, ya saben, es importante tener listados los resultados de los experimentos estadísticos, o al menos saber, pues, ¿no?, cuántos tienes en total para proceder a calcular la probabilidad en un determinado evento. Por ejemplo, si te preguntasen la probabilidad de que en ambos lanzamientos obtengas el mismo resultado, ¿cuál sería la probabilidad numéricamente medida? Bueno, sabemos que hay cuatro resultados posibles, son cuatro resultados posibles. Si vemos, solo en dos de ellos, en ambos lanzamientos, obtenemos la misma figura. En esto que es cara cara y en este que es cruz cruz. Entonces, solo en dos de los posibles cuatro resultados, nosotros obtendríamos en ambos lanzamientos el mismo resultado. Por lo tanto, en una asignación de probabilidades nuevamente que tome en cuenta una frecuencia relativa, yo podría decir que en 2 de 4, ¿sí?, posibles resultados tengo, ¿no?, esa condición. Dividiendo entonces 2 entre 4, esto es igual a un medio, y por consiguiente tú tienes 0,5 o 50% de probabilidad de que en ambos lanzamientos obtengas, sí, el mismo resultado. Si lo listas, ¿no?, de forma completa, estarías hablando del cara a cara y el cruz cruz. Bien, en ese sentido, a ver, yo les doy otro evento, ¿no?, y les pido calcular la probabilidad. ¿Cuál sería la probabilidad de que en este experimento yo obtenga al menos una cruz? ¿De cuántos? 5%, ¿listo? ¿Perdón? 25%. A ver, te repito. De 0,25, dice. A ver, repito el evento. Dice, obtenga al menos
una cruz. Por si acaso la cruz en este diagramita es la T, ¿no ve? Del inglés de tail, de cola. Al menos. Al menos es una expresión que quiere decir uno o más, pues. Sí, ese sería 25%. Claro, como 25. A ver, me estarían diciendo entonces que obtener al menos una cruz que está simbolizada aquí por la letra T, ustedes me dirían que solo se registra en uno de 4 posibles resultados, ¿no ve? Porque uno entre Sí, el 4, 50%. tú dices 50, ¿no ve? ¿Quién da más? Yo les diría entonces. Si estoy diciendo al menos, En este aspecto, disculpe, dicen, creo que sería el 75%. Hay una probabilidad de que sea cara a cara, sí, cara cruz, sí, cruz cara, cruz exacto, cruz. exacto, exacto, muy bien, Caterina. Tú tienes la respuesta correcta. Como ves, en este caso, aquí hay una T cuando te salía cara cruz, también hay una T cuando te sale cruz cara, y obviamente te dice al menos, bueno, aquí han salido dos cruces. Entonces, definido el evento que al menos te salga una cruz, los resultados que entran dentro de esta condición son este y este, es decir, 3 de 4. Entonces tú dices 3 de 4, 3 entre 4, 0,75 o 75% de probabilidad que se verifique esa condición. Muy bien, Caterina. Tienes tus puntitos extra, ¿ya? Generalmente damos 20 a 25. Estos puntitos extras van a sumar a las notas de prácticas y demás que obviamente a veces tienen algunas deficiencias o a veces no se presentan. ¿Ya? Gracias. Bien, entonces, a partir de la contabilización de los resultados, es importante entonces darnos cuenta para poder, pues, ¿no? Para poder recurrir al conteo de los posibles resultados que entran dentro de cierta condición y luego proceder a la asignación de probabilidades. Vean este otro ejemplo, un poquito más complejo. Dice, el análisis de un proyecto de expansión de la empresa Kentucky Power and Light Company, abreviada KPIL, se divide en dos etapas. Generalmente la etapa 1 es el diseño y la etapa 2 es la construcción. La duración posible de la etapa 1, dice, puede ser de 2, 3 o 4 meses. La del etapa 2, que obviamente abarca la construcción, puede ser o sería, dice, de 6, 7 u 8 meses. Se fija, dice, una meta de 10 meses para completar todo el proyecto, ¿no? Obviamente según la gerencia, me imagino. Entonces, como ven, tú tienes un experimento de dos pasos donde cada uno de los pasos abarca básicamente ¿sí? una etapa o una fase del proyecto de expansión. El paso 1 se refiere al diseño y el paso 2 se refiere a la construcción. Si tú te fijas y obviamente haces ¿no? uso del diagrama del árbol, tú dices, bueno, como alternativas en la etapa de diseño, sé que el diseño puede durar 2 meses, una rama, 3 meses, otra rama, y 4 meses la tercera rama. Ahora, a partir de los resultados que tú puedes obtener en la etapa 1 de diseño, en la etapa 2 donde ya construyo el proyecto, sé que el proyecto puede demorar 6, 7 u 8. Entonces, en cada uno de los posibles resultados del paso 1, tengo que ver pues, ¿no? que este segundo paso puede durar 6, 7 u 8. ¿no? Ahí está. Entonces se derivan otras 3 ramitas a partir de cada uno de los posibles 3 resultados iniciales. Ahora, si yo no hiciese el árbol, obviamente, y asumo las reglas de pasos múltiples que me da obviamente la anterior diapositiva, diría, bueno, aquí dice que para saber el número de resultados posibles de un experimento, yo simplemente tendría que multiplicar el número de resultados que tengo en la etapa 1 o en el paso 1 por el número de resultados posibles que tengo en la etapa 2. Coincidentemente y de forma reiterativa, tengo el número de posibles resultados igual tanto en la etapa 1 como en la etapa 2 o en el paso 1 o en el paso 2 de este otro ejemplo. Entonces yo digo 3 por 3, 9. Entonces seguramente yo voy a tener 9 posibles resultados en total, ¿no? Para esto. Ahora, es conveniente que yo sepa evidentemente o los liste. En este caso sí, pues, ¿no? Como ven, y partiendo del desarrollo del diagrama del árbol, donde ya estoy simplemente enumerando los posibles resultados, sé que, por ejemplo, un primer posible resultado es que en la etapa 1 yo me tarde 2 meses y en la etapa 2 me tarde 6. Eso me da en total el tiempo más breve y más corto en la duración del proyecto, ¿sí? Porque estoy básicamente combinando los menores tiempos o los menores resultados en tiempo
tanto para el paso 1 como para el paso 2. Si yo a continuación evalúo las distintas alternativas, yo puedo tener pues lo mismo, etapa 1, 2, pero con 7 meses de construcción, 2 meses de diseño y con 8 de construcción, y en total ya voy sumando obviamente 9 meses, 10 meses correspondientemente. Y así evalúo los otros posibles resultados tanto en la etapa 1 de 3 meses como duración, o en la etapa 1 igual mismo pero con 4 meses, ¿no? Yo tendría la combinación de 3-6 con un total de 9 meses, 3-7 con un total de 10 meses y 3-8 con un total de 11 meses. Finalmente, para el resultado, ¿no?, de 4 meses en la etapa de diseño, yo tendría 4-6 un total de 10, 4-7 un total de 11 y 4-8 un total de 12, ¿no? Como ven, los mayores tiempos en los cuales obviamente se van registrando ya, en los que podría acabar el proyecto si por ejemplo yo tomo estas alternativas o estos posibles resultados con el mayor tiempo posible. Bueno, entonces identificados los resultados del experimento, dice, es necesario ver cómo se asignan los valores de probabilidad a estos antes de evaluar la probabilidad de que el proyecto se complete dentro de los 10 meses deseados. Bueno, entonces como ven, yo puedo a partir de la contabilización primero del número de resultados, que ya he dicho es 9, y como ven, haciendo el listado de los posibles resultados a partir del diagrama del árbol, yo podría citar aquí la probabilidad de que realmente el proyecto se complete dentro de los 10 meses deseados. Entonces, repito, observamos que hay 9 resultados posibles. Entonces, si yo defino, por ejemplo, el evento A, digamos como A, el proyecto se completa en su totalidad en 10 meses. ¿Cuál sería la probabilidad de este evento A? A ver, ¿alguien? Ya saben, puntitos. Es la misma idea del ejemplo anterior. Te fijas, ya sabes que hay 9 resultados posibles. Entonces, ¿en cuántos de esos 9 posibles resultados yo tengo que las combinaciones de tiempo en diseño y construcción me dan 10 meses en total? De 0,33%. Ya, a ver, Naira Ceballos, ¿no? A ver, explícanos cómo Sí. se halla eso. Bueno, he dividido 3 entre 9 porque hay 9 posibles resultados. Ya. Bueno, ¿Cuáles serían esos tres que te has dado cuenta? A ver. el 3 del paso 1, que es el diseño. Ya, tú me estás hablando de la combinación de 2-8, ¿no ve? Diseño 2, 8 construcción, ¿no ve? Ese Sí. sería el primero. ¿El segundo cuál sería? El de 3,7. Exacto, ¿no? 3 de diseño y 7 de meses de construcción, en total 10. ¿Y el último? El de 4,6. Exacto, de 4 de diseño y 6 de, obviamente, construcción, ¿ya? Ojo, no es un número decimal por si acaso esto, simplemente te está dando así como un par ordenado, ¿no? De 4 meses en diseño, 6 meses en construcción, ¿ok? Ya, muy Sí. bien, entonces tú dices 3 de 9, eso me da un tercio, o lo que es lo mismo 0,33 perdón, 0,3333 o Sí. 33.33%. Ojo, ¿no? Esa va a ser la expresión siempre en todos nuestros resultados. Pues nosotros decimos 0,3333 o 33,33% de probabilidad de que el proyecto se complete dentro de los 10 meses planificados. Entonces ya saben, la probabilidad no es el fin último, es decir, el fin último no debe ser el numerito calculado, sino utilizar ese numerito para llevar a cabo una toma de decisiones. Entonces, a ver si tú eres la gerente, Naira, y qué sé yo, pues no te está pidiendo la gerencia central de la compañía que tú les digas si realmente vas a poder o no completar el proyecto. ¿Qué dirías tú? ¿Les aseguras que en 10 meses se termina o les dices, no, 10 meses es poco probable que termine? Pides más tiempo, no sé. Sí, les diría, bueno, la probabilidad, ¿no?, de que podría terminar en 10 meses. Exacto, sería baja, ¿no ve? Entonces, Sí. básicamente, tienes que pedir más tiempo, ¿no ve? Muy bien, Naira, muchas gracias. Tienes que preguntar. Bien, entonces, aprecien. Ese es básicamente el mecanismo que nosotros realizamos cuando calculamos la probabilidad de un evento cualquiera. Ahora fíjense, siempre es ese camino. Primero definimos el evento, nos damos cuenta
cuántos posibles resultados de todos los que tenemos se marcan dentro del evento mencionado. Y luego asignamos la probabilidad a partir, como han visto en este caso, de un breve procedimiento matemático que es básicamente el cálculo de una frecuencia relativa, o si ustedes quieren una división, ¿no ve? 3 entre 9, un tercio, y ahí tiene el resultado que expresaba nuestra compañera. Pero bueno, el resultado de 10 meses exactos muchas veces sí puede ampliarse cuando nosotros sí establecemos palabras, sí, que como mencionamos en el anterior problema, de al menos, sí, o hasta, o como máximo y demás, ¿no? Entonces, dentro de ello, nosotros deberemos, por obviamente lo que sabemos, ¿no? De matemáticas, e información, de bachillerato, reconocer estas expresiones, por ejemplo, como al menos, cuando te está diciendo igual o mayor que, ¿no ve? O hasta cuando te está diciendo menor o igual que, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que reconocer esas expresiones y obviamente trasladarlas a lo que significa la lógica matemática, ¿no? Por ejemplo, si yo te diría, ¿cuál es la probabilidad, cuál es la probabilidad de que el proyecto se complete en un tiempo menor a los 10 meses? ¿Alguien? De cero, no, de un noveno, dice 0.1111. No, no, a ver, revisa, Naira. He dicho, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto se complete en un tiempo inferior a los 10 meses? Ah, ya, ya. Sería igual, dice. A ver, explícanos, ¿quién dijo sería igual? A Lindsay Es, Arce. A ver, Lindsay, a ver, ilumínanos. es, igual, es igual porque hay tres posibilidades. Tres posibles resultados que se marcan dentro del evento citado. ¿Cuáles serían? Uno que sería el de 2 a 6 meses, Ya, el de 2 de diseño y 6 de construcción, en total 8 meses. ¿Ya? de 2 de 7, 2 de Exacto. diseño Y 7 de construcción, perfecto, 9 meses. y 3 de... De diseño, Oh, 3 de diseño y 6 meses de construcción, ¿lo ve? ujú. Listo, perfecto. 1 de 3 igual 0,3333. Ya, muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si yo te aumento una consulta más, Lince? Y te diría, a ver, ¿cuál sería la probabilidad si realmente el proyecto se completa en un tiempo de hasta 10 meses? ¿Qué me dirías tú entonces? ¿Cuál es la probabilidad? Hasta 10 meses, ojo, significa menor o igual. 0,66%. Ya, en este caso, ¿cuántos resultados posibles se marcan dentro de esta condición de hasta 10 meses? Es 6, 6 6, ¿no ve? resultados. Ajá, porque a los anteriores que me has indicado, ¿no? Que eran menores de 10, ¿cuáles estarías aumentando? Los que son de 10, ¿no ve? Exacto. Y ahí tendrías obviamente 6 de 9, ¿no ve? 6 Y de 9. como me has citado, obviamente 6 entre 9, o lo que es lo mismo, pues, ¿no? 6 de 9 tendríamos 2 tercios, ¿no? Lo que es igual a, como me has dicho, 0, 0,66, 0,6667, ¿no? sí. O 66,67% de probabilidad. Exacto, muchas gracias, Luz. Bueno, entonces, como ven, nuevamente decimos, es muy útil, pues, ¿no? La realización del experimento de pasos múltiples, primero con la regla básica y luego también muchas veces con el árbol de probabilidades, para obviamente ubicarnos bien, listados todos y cada uno de los resultados, y obviamente respondiendo a las consultas sobre asignación de probabilidades en eventos cualquiera, ¿no? Marcados dentro del problema. Pero muchas veces sí, la realidad nos otorga que no es
muy simple a veces encontrar el camino de simplemente, como han visto a través de un diagrama, hallar 9 resultados posibles, ¿sí? O 4 o 6 como hace rato. Muchas veces algunos experimentos estadísticos involucran, pues, vamos a decir, cientos de posibles resultados o a veces hasta miles de posibles resultados. Entonces, saber y establecer, pues, no, la necesidad de contar este número de resultados muchas veces se facilita con algunos procedimientos matemáticos, tales como son las combinaciones y las permutaciones. Generalmente las combinaciones son ordenamientos, pues, ¿no?, que se efectúan principalmente con elementos varios, en los cuales, primero que nada, el número de elementos es grande, ¿no? Y en el segundo, en el que tú quieres establecer ordenamiento de estos elementos de acuerdo a criterios específicos. La combinación, entonces, en ese sentido, dice, permite contar el número de resultados cuando el experimento consiste en la selección de n minúscula objetos de un conjunto mayor de n mayúscula objetos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo selecciono de un total, pues, ¿no?, de... ¿Cuántos somos en listas? Creo que somos... Pongamos somos 25. Si de un grupo de 25 estudiantes, ¿cuántos grupos, sí, de 2 personas yo podría obtener? En ese caso, yo estaría seleccionando 2 objetos de un conjunto de 25 objetos. La regla de conteo para combinaciones, como ven, nos dice que el número de combinaciones de n objetos tomados n minúscula a la vez es igual a, fíjense, combinatoria significa esto, combinatoria de n objetos mayúscula tomados n minúscula a la vez, este también es su simbología alternativa, paréntesis por dentro n mayúscula y abajo el n minúscula. Esto es igual, dice, al cociente de ¿qué? Al cociente de n mayúscula factorial, ¿sí? Y n minúscula por el producto de la diferencia entre n mayúscula menos n minúscula también factorial. Como dice aquí, si recuerdas, el factorial simplemente es el producto sucesivo del número que se esté evaluando, el factorial, disminuidos en una unidad hasta llegar, sí, a 1. Por definición, recuerda que el factorial de 0 es 1. Entonces, es como decir, saber cuántos grupos diferentes yo podría formar de los 25 estudiantes que somos, haciendo obviamente un grupo o una selección de 2 estudiantes a la vez. Como ven, ¿sí?, yo tendría que evaluar entonces aquí 25 sobre, o 25 arriba y 2 abajo, ¿no? No es sobre, ¿no? O como ven ustedes aquí, 25 factorial, y aquí en el cociente o en el divisorio debería poner 2 factorial por 25 menos 2 factorial, y evaluar y ver cuántos posibles grupos diferentes yo podría formar a partir de esto, ¿no? Entonces no es un procedimiento muy complejo, y obviamente con la ayuda de una calculadora yo podría, pues, no desarrollar el mismo fácilmente, no solo usando la fórmula, ¿no?, sino recurriendo ya directamente a funciones que cualquier calculadora científica tiene, pues, ¿no?, en su abanico, ¿no?, de cálculos. Ahorita vamos a ver la calculadorilla.
Bien. Eso. Aquí está. ¿Se ve bien la calculadora? No aparece nada, dice. Solo se ve la diapositiva. Sí. Debería capturar toda la pantalla a la vez. A ver, en la grabación sí se va a ver, creo. No está grabando la clase. Sí, dice. No, estoy grabando en otro, por si acaso. En otro programita. Ya no tenemos la opción en el Meet de grabar. Eso les estaba diciendo que hay ese problemita. Entonces solo se ve la diapositiva, ¿no? Es que esa es la macana. Estoy grabando compartiendo una cosita a la vez. Ya. Bien. Vamos entonces a dejar de compartir. Bien, este procedimiento entonces, con la calculadora diría que estoy haciendo yo un cociente y calculando simplemente decíamos 25 estudiantes. El botoncito de factorial está con Shift, funciona acá. Y abajo hemos dicho grupos de 2. Entonces yo tendría que decir 2 ahí abajo y aquí 25 menos 2 factorial, ¿no? Entonces el resultado sería igual a 300. Entonces fíjense, solo de 25 estudiantes yo podría hacer 300 grupos diferentes de a 2 personas, ¿no? Haciendo todas las combinaciones posibles. Entonces imagínense si la pregunta de probabilidad sería ¿cuál es la probabilidad pues de que me toque con mi amiga o mi amigo favorito? ¿No? En este caso, que te toque con una persona en específico sería solo uno de los posibles 300 grupos que podríamos nosotros obtener, ¿no? Entonces yo tendría que decir, a ver, ¿cuánto es uno de 300? Pues para decir probabilidad, ¿no? Y estarías hablando, obviamente, se van a fijar, de una probabilidad bastante baja. Entonces sería 0,0033 o lo que es lo mismo 0,33%, ¿no? Entonces realmente si te toca con la persona que tú querías, uy, ¿no? Los astros están a tu favor, ¿no? Tienes la de suerte del mundo, etcétera, etcétera. El procedimiento en calculadora para una combinatoria es aún más sencillo porque no es necesario evaluar la fórmula como tal que hemos visto, sino recurrir simplemente a comandos específicos que hay en toda calculadora. Y está generalmente acá, fíjense, aquí está la función del combinatorio. Entonces, aquí te dice n minúscula, c mayúscula, r minúscula, lo que es lo mismo obviamente a combinatoria de n objetos tomados r a la vez. Pues nosotros decimos de la siguiente forma: 25 función combinatoria 2, ¿no? Directamente. Y digo igual, y ahí están los 300. Entonces, sin necesidad de poner la fórmula, ya puedo contabilizar el número de resultados posibles. ¿Sí? Bien. Ahora, la combinatoria, como ven, nos habla de n objetos con n mayúscula, objetos tomados n minúscula a la vez. Entonces, te está hablando ahí fácilmente de que el ordenamiento que tú puedes hacer no está incluyendo el hecho de que, por ejemplo, si tú querías estar pues con, no sé, tu compañera Anita, el grupo que resulte de tú y Anita
es pues igual a otro grupo que resulte de Anita y tú, ¿no ve? Entonces es lo mismo, tú dices, ¿no? Pero en el otro tipo de conteo de resultados, estoy hablando de la permutación, el número de resultados experimentales que tú hayas cuando seleccionas, por ejemplo, de un conjunto mayor, un conjunto menor de objetos, en la permutación el orden es importante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el grupo que tú, por ejemplo, querías entre tú y Anita es diferente de que si te saliera el grupo de Anita y tú. Porque si tú añades a lo que tú querías el hecho de que tú querías estar con Anita, pero tú querías ser el jefe de grupo y tu docente dice que el primero del grupo es el jefe, entonces no es lo mismo hablar de que te toque Anita y tú a que te toque tú y Anita, ¿no ve? Tú quisieras tener realmente primero la jefatura del grupo y estar pues digamos con Anita. Entonces tendrías que saber en este caso el número de ¿sí? resultados experimentales totales cuando hablas de permutaciones. Permutaciones de n mayúscula objetos tomados n minúscula a la vez. La fórmula es muy parecida a la anterior. Te habla, ¿no? de permutación de n mayúscula a n minúscula, donde fíjense se añade el término de n minúscula factorial al anteriormente desarrollado. Conclusión, tú tienes, fíjense, n mayúscula factorial sobre simplemente la resta de ambos, ¿no? Factorial. N menos n minúscula factorial. Entonces, si tú llevas esto a la calculadora, estoy hablando, ¿no? ¿Cuál es entonces el número de posibles grupos que tú obtendrías permutando un grupo de 25 en un subgrupo de 2? ¿No? Entonces tienes esto. Tú dices, yo estaría con 25 arriba y estaría con 25 menos 2 abajo. Entonces, fíjate, realmente tienes el doble de opciones de la anterior. ¿Por qué? Porque el grupo ordenado de A2 es importante el orden, la permutación. Decíamos, no es lo mismo que el grupo haya salido Anita y tú o que haya salido tú y Anita. Si ves en permutación esto, cada uno de esos grupos señalados es distinto del otro. ¿Sí? Anita y tú es distinto de tú y Anita. Entonces, si tú querías ser el jefe, esto era un resultado de solamente una opción, tú y Anita, entre 600 posibles opciones. Entonces el hecho que primero te toque la persona con la que tú querías hacer el grupo y tú seas encima el jefe de grupo, ¿sí? es un resultado que llega, fíjense, a simplemente el 0,17%, ¿no? Más bajo que el anterior. Entonces realmente esta es una probabilidad muy pero muy difícil de obtener. Ahora nuevamente en este caso hay una fórmula, digo un comando directo en la calculadora, que es este P al lado del anterior, donde tú calculas directamente el posible resultado, 600, ¿no? Entonces ya a partir de esta contabilización tú puedes obtener, ¿sí? los resultados que tú hayas querido obtener. A ver, en ese sentido les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que en tu trabajo final de la materia de métodos estadísticos 2 tú hagas grupo con tus dos mejores amigos? A ver, ¿alguien?
Nadie voluntario. A ver, vamos a escoger a alguien. No han participado los chicos hoy, ¿no? Puras compañeras. A ver, vamos con... A ver, Alfredo. Sí, Luisa. ¿Cuál sería la probabilidad de que te toque con tus dos mejores amigos, a ver, hacer grupo? En este grupo ponte que somos 25 estudiantes en total. Eh, ¿Y cuántos grupos serían? ¿Uno o dos o tres? Mm, Determinar el número de posibles grupos diferentes que formarías con grupos de tres estudiantes, pues esa es la pregunta, ¿no? Tienes que hallar combinatoria y luego obviamente considerar que lo que tú quieres es que te toque con tus dos mejores amigos, lo cual es obviamente una de las posibles combinaciones, solo una. Si tu pregunta es de cuántos elementos es el grupo, tres, obviamente, ¿no? Si te está tocando con tus dos mejores amigos, en total son tres. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que hagas grupo con tus dos mejores amigos? Das un calculador, Alfredo. Lice, no sé si estoy bien, pero me sale que el 12%. 12%. A ver, primero, ¿cuántos grupos de tres personas de un total de 25 se puede obtener? Bueno, 25, 3 personas, no. No sé, ¿qué es esto? No es, ay, no es justo, no es una, ¿qué es esto? No, no se puede formar de 3 personas para 25 personas, ¿verdad? El grupo. Tendría Claro, o que sea, ser, entonces, no es que, faltaría claro, no estamos, restaría. claro, siempre sobraría uno, pero vas a poder formar grupos diferentes, pues. O sea, tienes que sacar primero la combinatoria de 25 3 y luego obviamente considerar que esa sería solo una opción de las 25. A ver, me explico, voy a volver a mostrarles la calculadora. Lice, no sé si está bien el resultado, sería 0,43, Lice. A ver, ahorita lo vamos a verificar, denme un segundo. Voy a presentar la calculadora. Aló, buenos días. Sí, él habla. Ya tengo entendido, pero que son dos ocasiones en que obviamente se me ha pasado la fecha. Incluso yo no tengo ya movimiento. He ido a las oficinas a querer poner en, no sé, dice creo en suspenso, ¿no? Minit y demás, para no tener que hacer eso. Sí, pero justo cuando fui me estaban diciendo que no estaban haciendo ese proceso, que estaban en reordenamiento de personal y demás. Entonces justo no he podido y claro, como no tengo ya movimiento, alguna vez se me ha olvidado. Claro, eso sé que no les interesa a ustedes de impuestos nacionales. Simplemente que uno obviamente haga o no la presentación sin movimiento del formulario, ¿no? O sea, al decirme morosos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuánto es el tiempo? Porque recuerdo que es desde el año pasado, creo, ¿no? O desde, sí, uno o dos formularios. Sí, sí, exactamente, sí, un día o 2 días después, o sea, y aunque no tengan nada que haya facturado, impuestos pues te da la multa, ¿no? O sea, claro, como todo siempre se hace. Ujú. El punto es que a veces uno se le va. Ujú. Porque tengo entendido incluso que en otros procesos, por ejemplo en los perdonazos que ha habido,
incluso estas multas se han reducido o hasta se han eliminado, ¿no ve? Mm. Claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, imagínese, le hago una pregunta. Si yo no acudo a impuestos y dejo que pase el tiempo hasta que haya otro perdonazo, o sea, podría ser que incluso me perdonen todas las veces que me he olvidado hacer el formulario porque tenía cero movimiento, ¿no ve? Pero claro, ese es el caso si hubiese otro perdonazo. Porque como hay multa, incluso creo que impuestos me puede llamar, ¿no ve? Y decir, no, no ha ejecutado su deuda tributaria por la multa, el cumplimiento de deberes formales, le vamos, qué sé yo, pues, ¿no? Anular el NID, etcétera, etcétera, ¿no? Podría darse el caso. Claro, sí. Sí, ese es el problema. Incluso le digo algunos formularios que no he declarado y he declarado incluso en fecha y he pagado incluso son del proceso de transición, ¿no ve? De lo que ha habido, no sé, el disque golpe, el disque fraude. Cuando impuestos sí hacía la fecha o decía, no, no hemos tomado en cuenta, ¿no ve? Porque recuerda, en noviembre del 2019 justo ha sido el 10-12, ¿no ve? Entonces uno que cumplía luego decía que no tenía que cumplir, ¿no? Y como no había autoridad y demás, o sea, declarabas, pero no sé, no valía, todo así un lío, incluso en ese sentido. Ya, sí, yo tengo más o menos la idea de cuántos formularios son. ¿Usted tiene idea ahorita? ¿Me puede decir? Por favor, sí, para contrastar, porque yo tengo más o menos bien contabilizado. Ya, listo. A usted, muchas gracias, hasta luego. De lo que unos dos formularios te he dicho no he declarado fuera de fecha, ya me están diciendo que pague. De impuestos, no es que te decía que me he olvidado algún formulario. Ya me están diciendo, tiene deuda. Ridículos. Y claro, pues, porque sí, se me pasaba, pues, en situaciones graves, pues, de las otras veces. Ya, perdón, disculpen, tenía defectito en el micrófono. 25 combinatoria de 3 hemos dicho, ¿no? Entonces, en primer lugar, este 25 combinatoria de 3 te ofrecía 2300 probabilidades, digo, 2300 posibles resultados de armar un grupo así, ¿no? Diferentes, ¿no? Diferentes grupos. Y en combinación no importa el orden. Entonces tú dirías, a ver, ¿cuál sería la probabilidad de que me toque así el grupo con mis dos mejores amigos? Sería uno entre 2300. Estás hablando de una probabilidad demasiado baja, ¿sí? Del cero, multiplicamos esto por 100, sería 0,04%. Y peor, pues, ¿no? Si tú dices, a ver, no, yo quiero ser el jefe de grupo y el primero en la lista de 3 es el jefe de grupo, entonces dirías 25 permutación 3, estás hablando del doble, ¿no? 13.800. Entonces, imagínate cuánto es uno de 13.800 posibles resultados. Sí, estás hablando de 0,007%. Entonces, un valor demasiado bajo. ¿Está bien? Ahora sí se entiende lo que quería preguntarles. Eso es básicamente las reglas de conteo con combinación y permutación y el uso que haces de dichas reglas cuando el número de resultados es bastante grande. En este, como ven, es la condición generalmente que se presenta
cuando tú ordenas y demás, o elaboras, ¿sí? O seleccionas n minúsculo objetos de un conjunto mayor de n mayúsculo objetos. Lo que se denomina generalmente o de forma común es que la combinación no tiene repetición, ¿sí? Y la permutación obviamente sí. Es como volver a considerar, ¿sí? Considerar a la persona que ya salió en un grupo. Si en combinación, por ejemplo, formas grupo con Anita, es lo mismo que obviamente formes grupo tú y Anita. En cambio, sí, en la permutación hemos dicho el orden es importante. ¿Está claro? Bien, entonces es solo una herramienta para contabilizar el número de posibles resultados. Entonces ahí la conclusión que nos dice que un experimento produce más permutaciones que combinaciones para el mismo número de objetos, debido a que cada selección de n objetos se ordena de n factorial maneras distintas, ¿sí? Como han visto ustedes, en la permutación siempre va a existir un número mayor de posibles resultados, ¿sí? Debido a que cada selección de n minúsculo objetos se ordena de n factorial maneras distintas. ¿Está bien? Entonces fíjense, un proceso bastante simple. Ahora, en todas estas asignaciones de probabilidades han visto, si la probabilidad, por ejemplo, de que yo haga grupo con mis mejores amigos era 0,4%, ¿cuál es la probabilidad que obviamente me toque cualquier otro grupo o de que no me toque con mis amigos? Es, ¿sí? Lo que le falta pues a 0,4 para llegar a 100. Estarías hablando de un 99,6%, ¿sí? De que no me va a tocar grupo con mis mejores amigos. Entonces, como ves tú, 99,6 y el 0,4%, si tú los sumas, sí te dan el 100%. Entonces, a partir de ello hay dos, ¿sí? Hay dos requisitos básicos para la asignación de probabilidades. El primero es que toda probabilidad, ¿sí? Asignada a un resultado experimental determinado, siempre es un numerito que está entre 0 y 1. Teniendo en cuenta que 0 puede ser un valor y 1 también. Ahora, si E sub I denota el yésimo resultado del experimento y la probabilidad de E sub I su probabilidad, entonces ahí está, pues, ¿no? Cualquier evento cualquiera y su probabilidad está numéricamente comprendido entre 0 y 1. Ahora bien, la suma de las probabilidades para todos los resultados de un experimento debe ser siempre igual a 1. Entonces, si tú tienes n posibles resultados, la probabilidad de E sub 1 más la probabilidad de E sub 2 más la probabilidad sucesiva, ¿no?, de E a la n es igual a 1. Como les decía, pues, si yo tengo el experimento, ¿no?, de me toca grupo con mis dos mejores amigos, el complemento de este evento es que no te toque, pues, grupo con tus dos mejores amigos. Entonces ese 0,4% de probabilidad de que te toque con tus mejores amigos en un grupo de 3 en tu aula de 25 estudiantes, ¿sí?, está complementada con el 99,6% de que obviamente no te toque, ¿sí? Entonces esos son los posibles resultados del experimento como tal en un procedimiento estadístico cualquiera. Ahora decíamos, la asignación de probabilidades es un paso posterior y final a obviamente contar el número de resultados posibles en un experimento estadístico. Y la asignación de probabilidades generalmente se realiza con tres enfoques, ¿sí?, el método clásico, la frecuencia relativa y también el método subjetivo. Que repetimos, todos y cada uno de estos métodos que calculan o asignan probabilidades, ¿sí?, son obviamente quienes cumplen estos dos requisitos que hemos marcado. En el método clásico, fíjense, estás hablando que todos los resultados del experimento son igualmente probables. Si n minúscula resultados son posibles, entonces una probabilidad de 1 sobre n es asignada a cada uno de los resultados. Esto decíamos cuando lanzas una moneda, ¿no ve? Cuando lanzas una moneda, ¿sí?, hay dos resultados posibles. Por lo tanto, ¿sí?, si estos n resultados son posibles, la probabilidad, ¿sí?, de un evento o de un resultado cualquiera va a ser igual a 1 sobre n. Si yo lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad que me salga cruz? 1 sobre 2, 0,5 o 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga cara? 1 sobre 2 o 0,5 o 50%. Ese es el método clásico.
¿Se acuerdan ustedes cuando yo lanzaba un dado, no? Sí, cada uno de los posibles resultados sí tiene la misma probabilidad. ¿Por qué? Porque cada uno de los resultados son igualmente probables. El otro método de asignación, perdón, el otro método de frecuencia relativa nos habla de la existencia de datos disponibles para estimar la proporción del tiempo en que ocurre el resultado si el experimento, ojo, se repite un gran número de veces. ¿Sí? Decíamos, por ejemplo, ¿no? Cuando citábamos el proyecto, cuando citábamos solamente el experimento de dos lanzamientos de una moneda y demás, nosotros lo que realizábamos era la frecuencia relativa. Decíamos, ya, en este caso, sí, me sale el resultado en 2 de 4 posibles resultados, en 3 de 9, en 6 de 9, etcétera, ¿no? Ese es un método de frecuencia relativa, muy común y muy básico. Finalmente, fíjense, el método subjetivo va a usar cualquier información disponible, experiencia o intuición, juicio de valor, ¿sí? Hemos dicho, ¿no? Opiniones de expertos, de sectores enfocados en la industria, gurús, etcétera, etcétera. Sea cual fuere el método empleado, se deben cumplir siempre los dos requisitos básicos. ¿Sí? Por decirte, ¿no? Hay un estudio o hay una previsión, ¿no? Que te dice, pues, ¿no? En el ámbito bancario, sobre todo después o en plena pandemia, tú tienes, pues, ¿no? Que la gente en general tiene un enfoque hacia la banca digital y sus servicios, ahora básicamente en un 50%, ¿no? ¿Sí? Antes era inferior, ¿no? No mucha gente confiaba en la banca digital, ¿no? Ya sea a través de internet o el móvil, pero las circunstancias de la pandemia y las restricciones han hecho pues que, bueno, finalmente tengas que volcar a estos métodos. Por lo tanto, sí, pues no es un dato que tienes y que puedes contrastar y demás, pero fíjense, proviene de la experiencia, la intuición o el diario vivir, ¿no? De todo el sector bancario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un método subjetivo. Entonces, estos tres métodos se utilizan en la asignación de probabilidades. Bien, ustedes ven ahí en la imagen, sí, estamos evaluando, sí, en la fabricación de unos rodillitos de goma, sí, destinados a unas piezas especiales y demás. ¿Cuál sería la probabilidad, sí, de que en el proceso de ensamblaje ensambles un cilindro de color rojo? A ver, ¿cuánto sería y qué método estarías usando? ¿Alguien, por favor? A ver, una pregunta un poco más compleja. Les dejaremos con 30 puntos de puntitos extra. Vean la figura, calculen la probabilidad de utilizar en un proceso, vamos a decir, productivo X. ¿Cuál es la probabilidad de usar un rodillo de gomita de color rojo? ¿Qué método se estaría usando ahí para asignar la probabilidad? El método subjetivo, tal vez. A ver, ¿por qué? No, te diría de pleno que es incorrecto. Dice el método clásico. ¿Por qué? ¿Acaso hay ahí número igual de colores? En un método clásico, Sería el método de frecuencias relativas, ya ver, sí, porque existen gran número de veces del mismo rodillo. ya, ¿cuántos más o menos has contado? ¿Cuántos rodillos en total has contado? A ver, ¿quién me ha dicho de frecuencia relativa? Bueno, supongo que estás contando. A ver, te voy a dar unos minutos. Aparentemente son 65, licenciado. Si multiplicamos los 11 que hay aquí abajo por los 5 filas de atrás, son 55. Y atrás están dispersos
Ya, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuántos posibles resultados de esos 65 existirían para cumplir, ¿no? Lo que se ha dicho, elegir un cilindro de color rojo. Eso sí se ve claramente, ¿no? 5. A ver, creo que son 6, ¿no? Fíjate que aquí hay doble cilindro aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 se ven, ¿no? Más o menos. Ya, pero está bien, esa es la idea. ¿Qué método sería? Obviamente, como ha dicho su compañera, frecuencia relativa. Entonces estarías contando el número de resultados que entran dentro de esa condición sobre un total. ¿Ve? ¿Sí? Como ves aquí, tú estás obteniendo un número grande de veces, ¿sí? Los cilindros de diferentes colores y situar entonces aquellos que entran dentro de la característica marcada por el evento. Hemos dicho usar el cilindro de color rojo, serían unos 6, ¿no? De, como ha dicho su compañera, unos 65 como máximo, ¿no? Piezas que en total que tienes ahí. Ya, a ver, entonces vamos a puntuar, vamos a dividir el puntaje ya ofrecido entre ambas. Me dictan sus nombres, dos estudiantes diferentes me colaboraban. Nilda Licen y Catherine, creo que era. Ya, Nilda Bautista, ¿no ve? Sí, Licen. Ya, y bueno, Catherine Cariagas, ¿no? Ya, listo, 15 más. No, a ti. Bien, entonces, ahí tienen ustedes, ¿no? Los métodos de asignación de probabilidades. Bueno, entonces, como ven, para hacer una noción de probabilidad nos vamos a encontrar con estos de alguna forma en repetidas ocasiones. Si al ejemplo anterior de la firma, ¿no? Que deseaba ampliar un proyecto de expansión dividido en dos etapas de diseño y construcción, fíjense, se ha añadido el hecho de que, fíjense, la empresa ha podido, dice, contabilizar cuál ha sido más o menos el comportamiento de los últimos 40 proyectos, ¿sí? De los últimos 40 proyectos que ha realizado dicha empresa, ¿no? Dicha firma. Entonces, como ves, de cada posible duración en total del proyecto, tú tienes básicamente las veces en las que obviamente se ha cumplido 8 meses, 6 meses, etcétera, de acuerdo a las diferentes combinaciones. Por ejemplo, las veces que se ha hecho 2 en diseño y 6 de construcción, fíjense, 6 proyectos de los últimos 40. 2 y 7, 6 proyectos de los últimos 40. 2 y 8, solo 2 de los últimos 40. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si tú te fijas, ¿sí? En los diferentes, como ven, puntos de la muestra, estos son todos los posibles resultados, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y sus derivadas duraciones totales, tú tienes evidentemente ya el cálculo de la probabilidad de cada uno de estos posibles resultados. ¿Qué método crees tú que se ha usado aquí para calcular la probabilidad de cada uno de los anteriores resultados? Fíjate, dice aquí, la probabilidad de 2 de diseño y 6 de construcción es porque, sí, de los últimos 40 proyectos, 6 han tenido esta característica en duración del diseño 2 meses y 6 en construcción. ¿Qué método de asignación de probabilidad ves que se está haciendo acá? A ver, la pregunta al otro compañero, Fabricio Torrico. ¿Qué método? Fabricio, nos vamos con tu respuesta. El método normal, el clásico. No, no, mucha no. El ICE sería el método subjetivo. Tampoco. Entonces, a ver, alguien se gane 15 puntos por decir lo que queda. Frecuencia relativa. A ver, sí, pues, ¿no? ¿Quién decía? Yo, Naira. A ver, Naira Ceballos. A ver, Naira, obviamente, y esto para irnos, fíjate, simplemente es frecuencia relativa porque del número total de casos que se tiene ahora citados, hemos podido obtener la información de cuántas veces, por ejemplo, de 40 proyectos se tenía 2 de diseño, 6 de construcción y así sucesivamente, ¿no ven? Diferentes combinaciones. Pues todos y cada una son obviamente métodos de frecuencia relativa, porque de un total seleccionas el número en los cuales un determinado resultado se hace evidente. ¿Está bien? Ya, gracias. Te ponemos entonces, Naira Ceballos, ese puntaje. Gracias. Ya, entonces hemos llegado, fíjense, hemos concluido una primera parte en este sentido y les invito a repasar esto porque mañana sobre todo vamos a hacer cierta práctica, ¿ya?
con algunos ejemplos que vamos a hacer, ¿sí? Y también tal vez pongamos ya una primera herramientita de evaluación, sobre todo destinado, ¿sí? A más o menos evaluar, ¿no? Sus conocimientos previos, ¿sí? Porque la frecuencia relativa, el método de frecuencia relativa viene pues, ¿no? De la comprensión de lo que es el método SUNO, ¿no? El cálculo de frecuencias relativas, su significado, etcétera, etcétera. Cuando tú calculabas una frecuencia porcentual, recuerdan, en la tabla de frecuencia porcentual el total sumaba 100. Entonces está claro que ahí tenías una idea de las condiciones de probabilidad que ahora defines como que la sumatoria de todas y cada una de ellas debe ser igual a 1 o en porcentaje a 100%. ¿Sí? Listo. Dios mediante, nos vemos mañana. Muchas gracias por su asistencia y participación a todos. Hasta luego. Hasta luego, Leo. Hasta luego, Alicia. Hasta luego a todos, hasta luego a todas.